analizando la Constitución del Ecuador. En esta ocasión quiero hacer una pausa a los temas que veníamos analizando con respecto a la Constitución del Ecuador de 2008. Esto debido a que han escuchado en la prensa titulares con respecto a esa iniciativa del presidente de convocar a una asamblea constituyente. Y se ha abierto un debate con respecto a si es correcto o no que la propuesta del presidente de la República pase por la Corte Constitucional del Ecuador. Para algunos juristas expresan que no es necesario, una minoría, que pase por control de la Corte, por cuanto el artículo 444 de la Constitución no expresa esa obligatoriedad de que esa iniciativa del presidente pase por la Corte Constitucional previo a convocarse a través del Consejo Nacional Electoral. Previo a convocar la pregunta de si los ecuatorianos estamos o no de acuerdo a ir a una asamblea constituyente. Otros juristas han mencionado que no se puede saltar ese control, esa obligación que dice la propia Constitución, y se fundamentan en lo que expresa el artículo 443 de la Constitución. Y hay este debate, esta dicotomía de qué es lo correcto. Pues desde el ámbito estrictamente académico tenemos que empezar a iniciar el análisis respectivo escuchando y revisando cómo nace el poder constituyente. Porque el poder constituyente es aquel poder que permite crear una constitución o reformar una constitución. Este poder constituyente tiene su génesis, o uno de los juristas más importantes que ha estudiado sobre el poder constituyente es Sieyès, quien en su obra denominada El Tercer Estado, pues analizó esto denominado poder constituyente, que viene a permitir a fundar o crear una carta política, una carta suprema que va a regir en un estado. Y a raíz de esa teoría de Sieyès, que muchos de mis estudiantes que han tenido la oportunidad de escucharme en clases, y al doctor también Iván Castro Patiño, pues conocemos que el poder constituyente se divide en dos. Primero, el poder constituyente originario o fundacional, y segundo, el poder constituyente derivado. Específicamente, la división clásica o la más conocida es esa: poder constituyente originario fundacional y poder constituyente derivado de reforma. Bien, ¿qué es el poder constituyente originario fundacional? Pues es aquel poder que tiene como característica que es un poder ilimitado, que es extraordinario y que permite crear o dar nacimiento a una constitución. Este poder constituyente, por lo general, se expresa a través de las asambleas constituyentes, o también denominada como convenciones constituyentes. Bien, en cambio, el poder constituyente derivado, o también conocido como poder constituyente de reforma de la Constitución, como su propia palabra lo indica, permite reformar ya sea parcial o totalmente la Constitución. Pero no es que va a crear una nueva, va a reformar parcial o totalmente la Constitución de un país que está en vigencia en esos momentos. Entonces son dos características o dos tipos de poderes distintos. El originario fundacional permite crear una constitución nueva, permite fundar una constitución que va a ser el que va a regir o que va a dar la directriz tanto de la parte orgánica
como es la estructura del Estado, como la parte dogmática, que son los derechos y principios que van a regir en ese Estado. Y por otra parte, el poder constituyente derivado de reforma, que me va a permitir reformar ciertos artículos o una reforma total de la Constitución respectivamente. Ese es el poder derivado o de reforma. Bien, teniendo esos dos conceptos, es importante indicar que en la actualidad, en pleno 2025, es casi imposible que exista un poder constituyente originario puro como tal. ¿Por qué? Porque la mayoría de estados o países ya han pasado por varios procesos constituyentes donde se han creado diversas constituciones. Por lo tanto, ese poder constituyente o puro, como denominaba Sieyès, en la actualidad es muy raro encontrar en países, porque por lo general los países han tenido ciertas luchas históricas y han pasado por varias constituciones, principalmente los países latinoamericanos. Por lo tanto, un poder constituyente puro como tal en la actualidad no existe, a menos que un Estado nazca o se cree a raíz, obviamente nace una constitución o carta política, que sería un aspecto muy raro. Por lo general, ya la mayor cantidad de estados o países pues tienen varias constituciones. Entonces, un poder constituyente originario como tal puro en la actualidad es poco probable. Sin embargo, hay que entender que ese poder constituyente originario tiene ciertos efectos, tiene ciertos matices. Uno de esos matices es ese poder constituyente originario puro, el que les indicaba que crea o da nacimiento a una constitución y por lo tanto nacen las reglas de un Estado. Es decir, es el poder constituyente originario que nace con el Estado. Por ejemplo, se puede ejemplificar como un poder constituyente originario puro aquel que se dio en el año 1830, cuando se creó la primera constitución del Ecuador. En cambio, otra matiz u otra arista del poder constituyente originario es que puede ser un poder constituyente transformador. Y ese poder constituyente originario transformador, cuya característica específicamente es cambiar una constitución por otra, es el que nos encontramos en la actualidad en debate. Es ese poder constituyente originario denominado transformador, que cambia una constitución por otra. Como no es un poder constituyente puro per se, porque existe una constitución previa, que es la de 2008, actualmente vigente en el país, pues se requiere que ese poder constituyente originario transformador se regule o se exprese de acuerdo a las reglas estipuladas en la Constitución del 2008. Y entre las reglas de la Constitución del 2008, pues encontramos específicamente el capítulo con respecto a la reforma de la Constitución, el capítulo 3, que dice claramente reforma de la Constitución y empieza a partir del artículo 441 hasta el artículo 444 de la Constitución. ¿Por qué menciono este aspecto de que hay que tener en cuenta mucho el capítulo 3 denominado reforma a la Constitución? Porque en el artículo 443, donde muchos abogados han mencionado que la Constitución es clara y expresa, y voy a leer este artículo 443 para que ustedes tengan conocimiento y analicen específicamente lo que dice el 443. Dice lo siguiente: artículo 443 de la Constitución. La Corte Constitucional calificará cuál de los procedimientos previstos en este capítulo corresponde en cada caso. El capítulo comienza a partir del artículo 441 y termina en el artículo 444. Es decir, que cualquiera de los procedimientos estipulados en el capítulo de reforma a la Constitución, que empieza del artículo 441 y termina en el artículo 444, cualquiera de esos procedimientos
deben pasar precisamente o deben ser calificados por la Corte Constitucional del Ecuador. La Constitución claramente dice que deben pasar por control o calificación de la Corte Constitucional. ¿Y por qué menciono aquello? Porque uno de esos artículos que forman parte de este capítulo es el artículo 444 de la Constitución, que nos habla que la Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta puede ser solicitada por el presidente a través de la iniciativa del presidencial que tiene las facultades específicamente en la Constitución, a través de la Asamblea Nacional con un porcentaje de al menos las 2/3 partes de la Asamblea Nacional y por el 12% de las personas inscritas en el padrón electoral. Esto dice el artículo 444, que para ir a una asamblea constituyente requerimos que primeramente la Corte Constitucional califique respectivamente si esa convocatoria asamblea constituyente está de conformidad a la Constitución, tanto en el procedimiento como en la enunciación de las preguntas. Es decir, la Corte Constitucional debe verificar, hacer su control constitucional de la convocatoria a Asamblea Constituyente. Por esa razón es que considero, de acuerdo a la propia norma y de acuerdo a lo que expresa la Constitución en el artículo 427, que nos habla sobre la interpretación de la Constitución. Y la primera regla de interpretación de la Constitución es el método literal, es decir, que se va a interpretar la Constitución de acuerdo a lo que expresa de manera literal cada norma. Y también nos dice que se va a interpretar de acuerdo a la Constitución en su integralidad, es decir, de acuerdo a las concordancias que existen en la propia Carta Suprema denominada Constitución. Y para eso es preciso también revisar, aparte del artículo 443, que ya lo revisamos y que nos dice que debe la Corte Constitucional calificar, revisar esa convocatoria de Asamblea Constituyente, es que es preciso revisar también el artículo 104, último inciso de la Constitución, y hacer una concordancia con este artículo 443. ¿Y qué dice el artículo 104, último inciso de la Constitución? Dice lo siguiente: en todos los casos se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. ¿Y a qué caso se refiere? Pues el artículo 104 comienza hablando que el organismo electoral correspondiente, es decir, el CNE, convocará consulta popular por disposición del presidente de la República, quien es la máxima autoridad. Y dice que claramente, cuando existe esta convocatoria a consulta, en todos los casos, no hay una excepción, en todos los casos requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional del Ecuador con respecto a las preguntas propuestas. Es por esa razón y con fundamento en la propia Constitución, a más de existir también normas de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que también faculta ese control previo que debe realizar la Corte con respecto a la convocatoria de Asamblea Constituyente, es que considero que lo correcto desde el ámbito estrictamente constitucional y jurídico, al ser un poder constituyente originario cuyo enfoque es de transformación, es decir, cambiar una constitución por otra, es que es necesario de que la convocatoria a Asamblea Constituyente pase por control o pase para verificación por parte de la Corte Constitucional del Ecuador, tal como ha sucedido en este caso, en la cual el CNE remitió, obviamente, la convocatoria a consulta del presidente para que sea analizada por parte de la Corte Constitucional del Ecuador, quien debe analizar que dicha convocatoria respete tanto en la forma como en el fondo los preceptos estipulados en la Constitución. Porque recordemos que no es un poder constituyente originario puro como tal, sino es un poder constituyente transformador, es decir, que parte de unas reglas
ya estipuladas. ¿Cuáles reglas? Las que están en la Constitución del 2008. Esto es muy importante indicar, además de que ese poder constituyente originario como tal, en la actualidad, la pureza de ese poder constituyente va perdiendo fuerza, porque no solo tenemos límites en la propia Constitución del 2008, también hay límites fijados por tratados internacionales de derechos humanos. Y les pongo un ejemplo. Si mañana después, supongamos, de que se apruebe irnos a una asamblea constituyente para que se cree una nueva constitución y se pretenda agregar un artículo que estipule o permita la pena de muerte en la constitución, pues ese artículo no podría existir o no se lo podía agregar por cuanto existen convenios internacionales de derechos humanos que el Ecuador ha ratificado que obliga a que el Estado ecuatoriano respete el derecho a la vida, en este caso, de los ciudadanos. Por lo tanto, sería ilógico estipular un artículo con respecto a la pena de muerte en la Constitución por cuanto el Ecuador ha suscrito tratados internacionales. Un ejemplo claro que el poder constituyente originario o fundacional puro como tal en la actualidad no existe, porque hay ciertos límites estipulados tanto en convenios internacionales como en las propias constituciones vigentes. Este ha sido el video del día de hoy con respecto a este análisis respectivo de si es correcto o no que la convocatoria a asamblea constituyente por parte del presidente deba pasar por la Corte Constitucional. Pues académicamente y en estricto sentido jurídico y de acuerdo a la Constitución, es necesario y es obligación que dicha convocatoria pase por el control de la Corte Constitucional y por tanto es correcto de que ese análisis debe realizarlo el órgano supremo denominado Corte Constitucional, haciendo respetar uno de los principios más importantes que rige en la Constitución. Y quizás muchos de los abogados y estudiantes lo han escuchado, el principio de supremacía constitucional, que dice que la norma suprema que rige un Estado es la Constitución y el deber más importante del Estado y del órgano rector, que es la Corte Constitucional del Ecuador, es respetar lo que expresa nuestra Carta Magna o norma suprema. Muchas gracias.